tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a una nueva mañana de radio. Corresponde al 27 de mayo, lunes de 2024. Estrenamos el día y estrenamos la semana en la que el Congreso de los Diputados, la mayoría gubernativa en ese Congreso, que sigue siendo mayoría a pesar de que a menudo vota en contra de las instituciones del gobierno. La semana en la que la mayoría gubernativa del Congreso va a pagar la última letra de la permuta que le aceptó Sánchez a Puigdemont hace 11 meses. Impunidad por investidura. El jueves saldrá bendecida del hemiciclo la amnistía de todos los hechos relacionados con el procés, incluidas malversaciones, es decir, corrupciones, incluido terrorismo, siempre que éste no haya violado gravemente los derechos humanos, o sea, si ha sido una violación leve, pues se le disculpa a los autores. El viernes publicará el BOE la ley ya aprobada por el Congreso y entrará, por tanto, en vigor. Y habrán de aplicarla, esa ley, jueces y tribunales, que tendrán en su mano, y este es el asunto que empezaremos a contar a partir del viernes, tendrán en su mano, y raro será que no suceda, elevar una consulta al Tribunal Europeo para que sea este quien informe, quien resuelva si es conforme a la legalidad europea todo lo que dice la ley de amnistía española. Si es conforme a la legalidad europea, por ejemplo, que un ciudadano investigado en un caso de posible delito de terrorismo, que te digo yo, pues un Puigdemont en un Tsunami Democratic, quede eximido de que siquiera se esclarezca si cometió o no cometió ese delito. Que sin llegar siquiera a ponerse fin a esa investigación, haya que abortar la causa judicial por la aplicación de la ley de amnistía. A partir del viernes, por tanto, ya no está en manos del Poder Legislativo, que ya ha hecho lo que creía que tenía que hacer, estará en manos de jueces y tribunales, empezando por el Tribunal Supremo. Claro, con la digestión de las elecciones catalanas aún a medio hacer, con la investidura de Salvador Illa tan en el aire como en la noche electoral, con las negociaciones silenciadas, porque estamos ya en otra campaña electoral, el viernes empezará a saber Carles Puigdemont si su sueño de cruzar la frontera sin que nadie le toque un pelo, 7 años después de haber liderado una sedición, se hace realidad, o le toca seguir esperando en Francia, en Bruselas o donde cada día más le convenga, en vista de que por más cuchara que metió en el articulado de la ley el señor Puigdemont y el señor Boye, por más añadidos al gusto del beneficiario que le aceptó Pedro Sánchez, que es el otro beneficiario de la ley de amnistía, claro, no hubo forma de maniatar del todo ni a los jueces de instrucción ni a los jueces del Tribunal Supremo. Hace un año estábamos en la jornada de reflexión, tal día como este de hoy, víspera de las elecciones autonómicas y municipales. Al cabo de una campaña electoral que había estado marcada por las listas trufadas de tarras que presentó Bildu y por el empeño del PSOE en desmarcarse de sus socios parlamentarios, estos cuyos resultados electorales ahora el presidente computa como propios. Hace un año aún les parecía impensable a los ministros, a los dirigentes socialistas, a los militantes, a los votantes del PSOE, que pudiera abrazarse como deseable la impunidad del fugado Puigdemont, que pudiera tragarse con una amnistía que aún se despachaba entonces como inconstitucional y contraproducente, tal como se despachaba a Puigdemont como el enemigo público número 1 de la convivencia en España, enemigo público número 1 del Estado de Derecho español. Todo eso se entiende antes de blanquearle y de elevarle a los altares como faro del progresismo patrio, ¿no? En esta semana que comienza, el presidente Sánchez va a culminar la tarea de neutralización de las sentencias y procedimientos judiciales que inició en 2021. Primero fueron los indultos, después el vaciamiento de delitos escogidos del Código Penal, singularmente la sedición, argumentada la desaparición o la derogación de la sedición con el bulo aquel de que Europa nos urgía a actualizar nuestro Código Penal, con el bulo aquel de que Bélgica no nos entregaba a Puigdemont porque en su Código Penal no tienen delito de sedición. Primero los indultos, luego el Código Penal y por fin la amnistía. Vemos que el presidente fue elevando la apuesta según iba necesitando elevarla. La escena final, votación de este jueves, va a llegar en medio de una campaña electoral que conduce, domingo de la semana que viene, a las primeras elecciones de ámbito nacional que se celebran desde que el presidente y su partido con él ejecutó su cambio de opinión superlativo. A esa circunstancia, urnas en todo el país, gobierno por la gracia de Puigdemont,
a esa circunstancia y con el afiado el Partido Popular su éxito en las elecciones europeas. Hace 3 meses, mes de febrero, con el subidón que le produjo al PP el resultado en Galicia, estaba seguro el PP de ganarle las elecciones europeas a Sánchez por goleada. Había encuestas que le daban hasta 12 puntos de ventaja al PP sobre el PSOE, hasta 12 puntos. Hoy los sondeos, la mayoría de los sondeos están entre 4 y 7 puntos. Dejo el CIS aparte porque el CIS con su pertinaz margen de error, o sin margen, con su pertinaz error en la estimación de resultados, pues ¿para qué? Pero la mayoría de los sondeos han ido reduciendo la ventaja que el PP le saca al Partido Socialista, también los que hoy se publican en varios diarios. Por tanto, la cuestión hoy para el PP no es si la concentración de ayer en la Puerta de Alcalá fue la madre de todas las manifestaciones, que no parece, o un gatillazo, que tampoco parece. La cuestión es si lo que pincha de aquí al domingo 9 de junio es la amnistía como palanca de voto. Si la mayoría social, que a decir de las encuestas rechaza la ley de amnistía y sobre todo rechaza la forma en la que Sánchez se ha asegurado la continuidad en el cargo, se traduce o no en una victoria inapelable de Alberto Núñez Feijóo. Si las reuniones con verificador en Suiza, el naufragio de los presupuestos de este año, la carta de Pedro a los Corintios, conducen al partido en el gobierno, al PSOE, a una derrota de esas que dejan sonado a un líder político, o por el contrario, es el PP el que se queda corto de fuerzas y llegado el 9 de junio va el PSOE y remonta lo bastante como para empatarle la meta volante a Feijóo. Esta es la cuestión. No la Puerta de Alcalá, sino la campaña electoral en la que estamos. Si lo ocurrido en Cataluña, por ejemplo, últimas elecciones autonómicas, más el estribillo socialista del freno a la ultraderecha, más Milei y más Palestina, contrarrestan el efecto de la amnistía, o el efecto que el PP esperaba que tuviera la amnistía en estas elecciones europeas, y dejan al señor Núñez Feijóo sin fiesta la noche del 9 de junio. En eso se resume, poca novedad es verdad, en eso se resume una nueva campaña electoral en España. En el no a Sánchez o el no a Feijóo. Porque el 9 de junio tenemos que decir con toda la fuerza de la razón que no. Hartos de la arrogancia, hartos de la mentira, hartos del egoísmo. Nos quieren siervos, como los ministros que dicen que Sánchez es el amo. España no tiene amo. Que disuelva las Cortes, que convoque elecciones, que lo haga. Votar a la ultraderecha en España, hay una manera directa que es votar a Abascal y una manera indirecta que es votar al Partido Popular, que pacta con Abascal. Tenemos al presidente del Partido Popular más mimetizado con la ultraderecha que nos hubiéramos podido imaginar, el que vino de moderado. Bueno, les vamos a estar aquí el señor Núñez Feijóo y hablaremos de la campaña electoral, naturalmente, no solo del PSOE y del PP, porque hay otros partidos que también se presentan a esta campaña. Está, por ejemplo, Sumar, formación siempre en fase de fundación, que alterna su condición gubernamental con su condición de dejar tirado al PSOE en las votaciones parlamentarias. Ayer aleccionó Yolanda Díaz a Pedro Sánchez. Le dijo que esto de votadme a mí que viene el lobo de la ultraderecha no basta para frenar la ola reaccionaria. Yo mando un mensaje fuerte hoy de aquí para Europa. No es invencible la ola reaccionaria, pero para parar la ola reaccionaria no basta con decir que viene el lobo. Bueno, el mensaje a Europa, lo lanza Yolanda Díaz desde la fuerza, imagino, que le dan sus resultados electorales en Galicia, en el País Vasco y en Cataluña, donde ha frenado a la ultraderecha a Sumar, pero ¿de qué manera? 0 diputados en Galicia, 1 en el País Vasco, 6 en Cataluña, que son 2 menos de los que tenía y 5 menos de los que tiene Vox. 9 menos que los que ha sacado el PP. Oye, ella sí sabe cómo ganarse el voto de la izquierda. El único éxito político que cabe atribuir estos días a la vicepresidenta 2 del Gobierno de España es que ha logrado que Margarita Robles se yolandice. Celebró la ministra de Defensa el próximo Día de las Fuerzas Armadas el sábado, haciéndose un Yolanda.
O un Yone Belarra justo antes de que el sábado comenzara el desfile. Lo que está pasando en Gaza, que es un auténtico genocidio. Pronunció la palabra, la ministra socialista. La palabra que más veces ha dicho Yone Belarra, su antigua y querida compañera de gabinete, en estos últimos meses. La palabra de la que ha hecho bandera su querida compañera de gabinete Yolanda Díaz. La palabra genocidio para definir la actuación del gobierno israelí en Gaza. Es justo la definición que hasta ahora no ha hecho suya ni el presidente del gobierno ni el ministro de Asuntos Exteriores. La ministra de Defensa, que es una magistrado, lo ha sido muchos años en el Tribunal Supremo, muy comprometida con los derechos humanos, ha expresado una opinión que es precisamente lo que se está dilucidando. Magistrado que expresa una opinión, dice el ministro, dice Margarita Robles, es un magistrado que expresa una opinión sobre lo que está dilucidándose en el Tribunal Penal Internacional, o traducido. Que Robles dirá genocidio, pero el ministro de Exteriores no lo dice. Dice que será lo siguiente, ministra de Defensa, un tuit que diga Free Palestine from the river to the sea, desde el río hasta el mar. El lema al que se abonó Yolanda Díaz la semana pasada y que llevó al gobierno de Israel a tacharla de antisemita. No soy antisemita. El reconocimiento de dos estados que compartan del río al mar, que compartan la economía, que compartan los derechos y sobre todo el futuro de paz. Share Palestina, en realidad. Es desde el río hasta el mar, dos estados que lo compartan todo. Esta es la interpretación, queda claro entonces, que hace Yolanda Díaz de no hay cómo versionar los lemas para darles el significado que una quiera, aunque en origen tuvieran otro. Bueno, si habrá comunicado israelí contra Margarita Robles, pues está por ver. Fue muy duro con Yone Belarra, el gobierno de Israel, con Irene Montero en su día, con Yolanda Díaz, con Margarita Robles está por ver, porque es la parte socialista del gobierno, ya no es la otra, ya es la socialista. Como dice Irene Montero, que siempre ha tenido a Margarita Robles por una infiltrada de la derecha, ya hasta ella lo dice. Hasta la ministra Robles dice ya que lo que Israel está haciendo en Palestina es un genocidio. Pues si es un genocidio y habéis roto relaciones diplomáticas con Argentina, ¿cuántos miles de asesinados y asesinadas más en Palestina hacen falta para romper relaciones diplomáticas y comerciales con Israel? Que no respira, ¿eh? Que no respira. Que no hace un punto seguido, ¿no? Claro, ¿a qué espera la ministra de Defensa para urgir a Sánchez a que retire a nuestra embajadora en el genocidio, o sea, en Israel, en Tel Aviv? Pues no está en los planes del gobierno que se sepa retirar a ningún embajador más. Quizás si Netanyahu llamara corrupta a Begoña Gómez, pues se lo plantearía el ministro Álvarez, pero de momento bastante tiene el ministro con condenar a su colega israelí por airear vídeos que atribuyen a Sánchez haberle alegrado la vida a Hamás con música de flamenco incluida. El vídeo me parece escandaloso y execrable, porque es de todo el mundo conocido, especialmente de mi colega israelí, que el gobierno de España ha condenado el terrorismo de Hamás desde el primer momento y en todas sus acciones. Execrable y escandaloso. El gobierno de Israel intenta meter miedo al gobierno de España para que no reconozca el Estado palestino. Estamos en vísperas de que mañana el Consejo de Ministros reconozca al Estado de Palestina y las relaciones entre los gobiernos de Israel y España van a peor, con el Ministerio de Defensa contribuyendo a que, en efecto, empeoren. Carlos Alsina, en Onda Cero.